Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Sí, Profesora, buenas tardes. El audio sí se Buenas tardes, escucha bien, profesora. Profesora. Sí, Buenas tardes, profesora. Muy bien. A ver, para iniciar la sesión del día de hoy vamos a recordar lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar lo que hemos trabajado? Pero para ello tengamos en cuenta las normas ya planteadas durante la clase pasada, ¿cierto? Teníamos dos normas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Del clasicismo, profesora? profesora, el clasicismo. Profesora de la literatura griega. Sí, hemos hablado del clasicismo, chicos, sí, pero les decía, tenemos dos normas básicas que debemos respetar durante la clase. Primero que todos es levantar la mano si es que vamos a participar, no activar el audio o video de la sesión si es que no deseo participar. ¿Bien, chicos? Hay que tener en cuenta y recuerden, la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Profesora. ¿Ya? Y el día Sí, de hoy me van a profesora. disculpar que no active la cámara para no tener dificultades debido a la baja de señal de internet. Sí, chicos, cualquier inconveniente me comentan. Si no me logran escuchar bien o escuchan entrecortado, me avisan, por favor. Pero siempre y cuando sea grupal, ya sea para todos. Solamente uno o dos lo pueden manifestar dentro del chat y para poder visualizar si es en conjunto o no, para poder verificar si es mi red o la de ustedes, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Me comentaban que estábamos hablando sobre el clasicismo griego. A ver, ¿qué recuerdan de ello? Profesora, el clasicismo griego era la época de iniciación. Ya en la época de iniciación, ¿de qué? A ver, ¿de qué nos referimos cuando hablamos de época de iniciación? Sobre el origen, las características. Primero, ¿qué es el clasicismo, chicos? Para nosotros hablar sobre el clasicismo o sus características, ¿qué es el clasicismo? No, la pantalla todavía no la proyectas.
Así que no se preocupen, chicos. A ver, Analí, ¿qué nos puedes decir referente al clasicismo? ¿Qué es el clasicismo griego? ¿Qué entiendes de ahí? Profesora, recién acabo de ingresar. No, la pregunta es respecto a la clase pasada. Profe, discriminación a la clase social, de clase social. Profesora, ¿me ¿Cómo? vuelve a repetir? ¿Cómo? ¿Qué entendemos por clasicismo griego? Profesora, el clasicismo griego es sobre las obras artísticas, literarias. Disculpa, no te logré escuchar muy bien, Vanessa. Este es sobre las obras artísticas inspiradas, trata de la literatura. Ya, a ver, Sobre cuando nosotros las vamos a inspiradas hablar, de antigüedad. Sí, de la ya, a antigüedad. ver, cuando nosotros vamos a hablar, chicos, del clasicismo o del clasicismo griego, vamos a hacer referencia, ya, al movimiento literario, chicos. No, si ustedes me dicen, Miss, hablamos sobre la antigüedad, yo puedo hablar de cualquier movimiento, por ejemplo, el barroco, y es referente a lo antiguo. Pero el clasicismo hace referencia a un movimiento literario, que se basaba en que cuando ustedes se les pregunte referente al clasicismo, es un movimiento literario de qué, que se basaba en contar historias de guerras, ya que estaban basados en dioses del Olimpo. Artísticos. Exacto, son movimientos artísticos. ¿Por qué decimos que es artístico? A ver, ¿quién me podría manifestar? La clase pasada se les manifestó ello. Hay una justificación. Vamos de aquí en adelante, en cada bimestre, ver sobre el movimiento literario de diferentes nombres, pero cada uno de ellos va a tener es un movimiento artístico, no solamente literario. ¿A qué se debe? ¿O por qué decimos que es un movimiento artístico? Profesora, a las personas que se creen dar superiores a otras personas económicamente, también puede ser según la educación. No. Profesora, porque nos da a conocer cada idea, cada relato. No, cuando Miss, nosotros hablamos de un movimiento artístico, chicos, no vamos a hablar de que es un movimiento, que vamos a hablar de relatos, sino que vamos a hacer referencia de que no solamente nos vamos a referir a lo literario. Por ejemplo, yo te digo clasicismo y tú lo único que te vayas a referir vaya a ser solamente a la literatura, sino que vamos a hablar de la arquitectura, vamos a hablar sobre la pintura, la música, hasta de la misma cultura de dicha época. A eso nos referimos con movimiento artístico. Las mismas características que nosotros hemos visto referente a la literatura, vamos a verlo dentro también de la pintura, pero con su propia metodología. Por ejemplo, si en la literatura hablamos de que se van a presentar dioses del Olimpo,
Olimpo, va a haber, por ejemplo, cada historia nos va a narrar sobre un referente a un dios. Lo mismo lo van a plasmar quizás en la pintura. En la pintura, por ejemplo, vamos a verlo a través de los colores, vamos a verlo a través de sus representaciones. Ya los pintores de esa época van a representar, por ejemplo, al dios del mar, Poseidón, lo van a dibujar, van a utilizar colores, mejor dicho, que se va a manejar las propias características, pero de acuerdo a su metodología, ya a la ciencia, mejor dicho. Por eso, ¿para qué recordamos este tema? ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a ver un género más, que es el teatro griego. ¿Ya? ¿Ya? Ya, vamos a hablar el día de hoy sobre un género más. La semana pasada vimos la narrativa referente, la narrativa griega, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre el género dramático, ¿ya? Pero sus inicios, ¿ya, chicos? ¿Cómo creen que se haya iniciado o se haya desarrollado el teatro griego? ¿Cómo consideran? A ver, ideas. Mis ritos, ceremonias, mis. No, ¿cómo creen que se ha iniciado, chicos? Por ejemplo, ¿cómo se inició la literatura? Profesora, Cantos, danza. se ha realizado al aire libre. Ya, se realiza al aire libre. ¿Qué más? Según sus costumbres, se ha Por realizado, ejemplo, la literatura, por ejemplo, ¿cómo se desarrolló? ¿Por quiénes dirigían la literatura en esa época? Miss está preguntando dónde se realizó el teatro. Los No, dioses, profesora. por ejemplo, ¿por quiénes se predominaba la literatura? ¿Quiénes lo dirigían en esa época? ¿Lo publicaban como en la actualidad, por ejemplo, libros y nosotros lo podíamos verificar? ¿O cómo se desarrollaba? ¿Quiénes lo dirigían? Los Atenas. No, acá no tiene nada que ver el lugar donde se haya presentado, chicos. No hay que adivinar, me parece que no han estado atentos, ¿ah? Los dioses, profesora. No. Los Profesora, dioses en es un obras, tema que se desarrollaba en dentro de las obras, historias. ¿Cómo? en obras, No. Recuerden que hay dos épocas, dos periodos. Profesora, en un periodo lo desarrollaban los aedos y los raxayas. Exacto, estaba predominado por aedos y rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando hazañas de los guerreros, los héroes. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar del clasicismo griego, de la narrativa de esa época, vamos a decir de que se está presentando por aedos y rapsodas.
¿sí? Quienes iban de pueblo en pueblo. ¿Por qué? Porque en esa época no había internet, no había, por ejemplo, la imprenta donde se podía publicar obras. Claro, sí, que había historias, pero que eran contadas. Por eso es que predominaba también el anonimato. ¿Por qué? Como iban de pueblo en pueblo contando las diferentes historias, ¿qué sucedía? Que no se sabía con exactitud quién era quien había contado o había creado esa historia, ¿cierto? Entonces, ahora, en base a ello, ¿cómo creen que se ha iniciado el teatro? ¿Será como en la actualidad la conocemos? ¿Eran diferentes, profesora? ¿Cómo? Era diferente a lo de hoy, que es. Profesora, era diferente porque solamente se desarrollaba eh, eminentemente era oral. Ya, claro, pero ¿a qué nos referimos? Claro está que tiene que ser distinto y diferente, pero ¿cómo creen que sería en esa época? Si en la actualidad, por ejemplo, conocemos escenografía, conocemos actores, ¿ustedes creen que el teatro desde un principio fue de esa manera? Profesora, se iniciaba en forma de música, en forma artístico. Exacto. Ya tienen una idea respecto a ello. Entonces, podemos decir, ¿dónde surgió el teatro? El teatro se va a iniciar, en realidad las corrientes literarias o géneros literarios en su gran mayoría se van a desarrollar en Grecia, es la cuna de la literatura, ¿ya? Durante el siglo V antes de Cristo, ya en la cual se van a hacer muchas representaciones, pero no como en la actualidad conocemos. Por ejemplo, esta representación que se daba, ¿ya? No solamente se va a desarrollar, como en la actualidad conocemos, de una historia, basada en una historia. Se daba en base o en honor a un dios, ¿ya? Todas estas representaciones, y es esta representación de la cual le denominamos, ¿sí? Teatro, o lo denominaban en ese. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? A ver, como les decía, entonces el teatro va a surgir, ¿dónde va a surgir? En Grecia. ¿En qué año? En el siglo V antes de Cristo, en la cual se van a hacer muchas representaciones, pero en base al dios Dionisio. ¿Quién era el dios Dionisio? Era el dios del vino, ya era el dios del vino, que se basaba mucho en, por ejemplo, si había una festividad, lo hacían en honor a este dios y para ellos ya era considerado como teatro, ¿ya?
En sí, esta representación va a ser de carácter sumamente religioso, ¿ya? De carácter sumamente religioso. ¿Por qué? Porque era en base a este Dios nada más. Ya se manifestaba como en forma de coreografías, música, canto, pero con una sola finalidad, alabar al Dios Dionisio, no con otra finalidad. Todo eso, y lo denominaban teatro dentro de esta época. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, esas representaciones grandes que se desarrollaba es como en la actualidad conocemos. Por ejemplo, las actividades que se realizan en honor a un santo de algún pueblo, de algún barrio, por ejemplo, para los griegos era considerado ya teatro, ¿sí? Ahora, estas festividades dionisíacas grandes que nosotros vamos a tener o que se desarrollaba en esta época, ¿ya? Era para pedirle qué cosa, beneficios a este Dios. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios? Que haya buena cosecha, que haya buenos frutos, ¿ya? Y en el cual eran representaciones que no solamente duraban una vez o una sola representación, sino duraban semanas. Por eso les digo, ¿no? Que eran representaciones similares a los que nosotros en la actualidad conocemos de las festividades, ¿ya? ¿Ya? Ahora, esas representaciones grandes que nosotros conocemos se van a desarrollar no solamente, como les digo, un día, sino se iniciaba en el inicio, mientras salía el sol, al cual se le denomina crepúsculo, y se extendía hasta altas horas de la noche, ya el cual duraban 5 días hasta muchos más semanas, ¿sí? De la semana, pero con beneficio o pidiendo beneficios al dios Dionisio, ¿ya? Y eran dirigidos por ditirambos, que eran bailes, los cantos que se realizaban por el coro en honor al dios Dionisio, ¿ya? Como les digo, eran en sí festividades, ¿ya? Eran festividades grandes que se van a desarrollar dentro de esa época. Pero ¿quiénes lo dirigía? Claro está que en toda manifestación va a haber alguien quien dirija estas festividades o estas costumbres. Y quien lo dirigía era un gobernador de esa época, el cual se le denominaba o tenía el nombre de Pisistrato. ¿Ya? Por favor, ¿me ¿ya? ¿Quién era Pisistrato? Era un gobernador de esa época, el cual quería hacer modificaciones dentro del teatro. ¿Por qué? Porque no se iba a permanecer estático. Recuerden que la literatura va a ir modificándose poco a poco a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, Pisistrato, que era el gobernador o el dirigente, el que dirige la ciudad en esa época, va a pedirle a Tespis a que origine un cambio. ¿Quién era Tespis? Tespis era uno de los integrantes de este coro, ¿ya? De este coro, de este grupo de personas que formaban parte del teatro griego de esta época, en el cual le va a pedir que realice un cambio en una de estas festividades. ¿Para qué? Para atraer a más espectadores, que a los cuales se les denomina adeptos. ¿Ya? Para atraer a más adeptos. Entonces, ¿qué hace Tespis? Tespis va a realizar el cambio en el cual se va a enfrentar a su grupo de coro, ¿sí? En el cual propone salirse del coro, que estaba conformado por 12 hombres, ya, el cual se enfrenta y va a generar lo que hoy conocemos como diálogo, ¿ya? Como diálogo. ¿A qué se refiere diálogo? ¿Qué quiere decir? Que en un primer momento, vamos a ver que este teatro se va a formar no de forma general que había contacto entre personajes, sino que van a ser
autores, o mejor dicho, actores independientes, que cada quien, ¿por qué? Porque era una danza, era un canto, y cada quien actuaba por sí solo. Claro, sí, que tenían un patrón, pero cada quien representaba su propio personaje. Entonces no había este diálogo, ¿no? Entonces, Thespis propone salirse, en el cual en ese enfrentamiento va a haber este pequeño diálogo, ¿no? Y se va a convertir en el primer actor de la historia, el primer actor hipócrita. ¿Por qué? Porque él no lo hace de su propia voluntad, o mejor dicho, no lo hace con el criterio de que sea realidad, sino finge, ¿no? ¿Para qué? Para que provoque el cambio, ¿ya? Ahora, van a ser la tragedia griega como subgénero dramático dentro de esta época en base a este enfrentamiento, ¿ya? Pero ¿dónde se realizaban esas representaciones? Los griegos tenían un observatorio, ya, o mejor dicho, un lugar donde representaban estas festividades, al cual lo denominaban teatrón, ¿ya? ¿Qué significa? Lugar para contemplar. Como ustedes ven en la imagen, la representación, ¿sí? Es semicircular, como un cono invertido, en el cual le daba la oportunidad de que todos los adeptos, o mejor dicho, los espectadores, logren observar toda la escenificación y toda la coreografía que los grupos de esta época lo desarrollaron, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, hay diferentes lugares desde donde se puede visualizar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen mucho más referente. ¿Qué observan ahí? Chicos, chicos, ¿me lograron escuchar? No, No, profesora. Se escucha como entre... No se ¿No escucha, logran profesora. visualizar mi Disculpa, pantalla? buenas tardes con todos. Sí, profesora.
No, les decía, por eso, ¿qué observan ahí en la imagen? ¿Qué es lo que observan? Las ruinas de un teatro. ¿Ya? Pero esa Una ruina, ruina de teatro ¿cómo fue en esa época el teatro griego? ya, pero ¿qué les da? Por ejemplo, si yo observo esta imagen, ¿qué puedo sobreentender? ¿Qué puedo sobreentender respecto al teatro de esa época? ¿Cómo se imaginan ustedes? Me imagino mis con el teatro cerrado al público. Ya, va por ahí la idea. A ver, ¿cumple o no con lo que les he dicho? ¿Qué les dije hace un momento? ¿Qué tespis que realizó? Tespis, ¿qué hizo, chicos? Hace un momento les dije. Por encargo de Pisistrato. Quería cambiar mis. Ya hizo un cambio, ¿cierto? El cual introdujo, ¿qué cosa? El diálogo. Entonces, ¿qué puedo yo sobreentender de cómo era el teatro en esta época? Según la imagen que les estoy mostrando. Obras hechas por ellos mismos. ¿Cómo? Es cuando ellos crecen. Se ve la antigüedad que era antiguamente. Ya, pero miren, a ver, si yo observo la imagen, ¿qué les dije referente a Pisistrato? Les dije de que Pisistrato incluye el diálogo, ¿cierto? Entonces, si yo observo esta imagen, yo puedo observar de que en sí cumple con lo que les decía, ¿cierto? De que cada actor era independiente. Porque, ¿qué vemos acá? Vemos ventanales. Y yo sobreentiendo de que en cada ventanal se ubicaba, ¿qué cosa? Se ubicaban los actores. ¿O consideran ahí que de esa forma actuaban o habría diálogo entre los actores de esa época con esta escenografía que les presento? Sí, Miss. ¿Habría diálogo continuo como en la actualidad conocemos? Sí, Miss, porque el teatro con la tribuna es uno solo. No, la tribuna no, sino que me refiero a la escenografía. Esos ventanales que yo observo o que nosotros observamos, ¿sí? Vamos a ver de que cada actor era independiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo se representaba? A través de músicas, a través de canto, a través de coreografías, ¿cierto? Entonces no había este contacto entre los personajes, no había diálogo, chicos. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, por eso es que la escenografía es de esa manera. Porque si fuese siempre de esta manera, consideran de que más adelante, o por ejemplo, ahora, ¿sigue siendo el mismo? No, No es lo mismo, No. porque, por ejemplo, ahorita, ¿qué vemos? Si yo quiero representar ahora, por ejemplo, algún teatro, ¿cómo lo hago? uno tiene que estudiar el personaje que tú lo vas a representar. Claro, estudio el personaje, pero ¿qué incluyo también? Se ponen de acuerdo a lo mismo, profesora. No, ¿qué cosa incluyo? Incluyo escenografía, chicos.
¿Qué cosa? Si yo voy a actuar, por ejemplo, ya, se acerca Navidad, por ejemplo, de las personas que iban de casa en casa cantando villancicos, mi sonografía, ¿cómo será? Con coreografía, profesora. ¿Cómo? No hay que confundir la representación con la escenografía. ¿Qué es la escenografía? Cuando pedían dulces. No, chicos, la escenografía es la estructura, mejor dicho, el cuerpo de la historia que yo voy a representar. Si yo voy a hablar sobre los personajes que iban de casa en casa cantando los villancicos, ¿qué voy a colocar? Voy a representarlo colocando casitas, ¿sí? Adornados de la fiesta de Navidad. Si voy a actuar de los tres chanchitos, ¿qué hacen? Por ejemplo, su escenografía, ¿cuál es? Son tres casitas, son personajes vestidos de ¿qué? De chanchito, que dé una idea al espectador. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ya, esa es la escenografía. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la escenografía, chicos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. A eso, entonces, aquí, por ejemplo, en esta representación, no va a haber este contacto de personajes, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque cada uno se ubicaba en cada ventanal y hacía el trabajo que le correspondía, porque en sí era ser simplemente cantos, coreografías, entonces no había el diálogo, no había contacto entre los personajes, ¿ya? Pero esto con la época va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando a través del tiempo. ¿Ya? Esto con la época va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando. Entonces, como se va a introducir el diálogo, ¿ya? A eso nos referimos, ¿sí, chicos? Pero con el pasar del tiempo, como les decía, va a haber cambios, ¿ya? Va a haber cambios. Ya va a haber cambios, ¿ya? Con el pasar del tiempo va a haber cambios que vamos a ver que las representaciones ya no solamente van a ser escenificaciones en base a este Dios, ¿ya? No va a haber representaciones en base a este Dios. En base a que se va a introducir lo que es el diálogo, ¿sí? Se va a cambiar este carácter religioso netamente allá a representar temas y conflictos del hombre y su destino. ¿Qué quiere decir eso? Que ya para esto va a haber antesala de que solo se va a representar ya no solamente significaciones en base a este Dios, ya, sino se van a dar representaciones ya de las historias que se creían, ya, que se desarrollaba en esta época. ¿Ya, chicos? Se va a dar estas representaciones. Por ejemplo, la historia de lo que hablábamos la clase pasada. La clase pasada hablábamos, por ejemplo, de Homero, de la Odisea, de la Ilíada. Entonces, esos temas se va a desarrollar
Ya en esta época se van a dar representaciones de esta época, ya no solamente alabanzas a este Dios, ¿ya? Y se va a formalizar, o mejor dicho, se va a respetar el trabajo de los actores, ¿ya? Ahora, aquí van a aparecer nuevos actores también, o mejor dicho, nuevos representantes. Por ejemplo, en la literatura, en la narrativa, veíamos que Homero es uno de los grandes representantes dentro de la época. Entonces acá vamos a conocer ya a Sófocles, vamos a conocer a Esquilo, a Eurípides, y van a ser el género dramático. Ya cada autor va a formar parte de nuestra historia, dándonos un tema, ¿no? Con el surgimiento ya de la tragedia y dando nuevos cambios. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Ya, ahora, estos escritores, ¿sí? Van a representar sus ricas, o mejor dicho, sus manifestaciones culturales a través de estas representaciones, mejor dicho, a través del arte teatral, ¿no? Como bien sabemos, en un inicio no se va a representar historias, o mejor dicho, no estaba permitido manifestar tu punto de vista, ¿no? Tu forma de pensar quizás de algún gobernador. Entonces, estos autores lo van a hacer a través de sus representaciones, ¿no? Porque creían los gobernadores de que era era algo subjetivo, que era parte del teatro, pero no se percataban de que formaban parte de lo que ellos decían, ¿ya? Entonces acá se va a dar ya, o van a aparecer lo que son los poetas, los escritores, ¿sí? Se va a dar a conocer ya estas historias, ¿no? A través del teatro. Pero su representación no quiere decir de que va a iniciar con por ejemplo, si ellos representaban la Ilíada, no van a representarlo con todo y sus vestimenta clara, ¿no? Sino va a ser a través de túnicas, de coturnos, que son, por ejemplo, han visto a los padres, ¿no? Que realizan la misa y utilizan tipo una vestimenta única de una sola pieza. ¿Se han fijado, se han percatado? Chicos, ¿se han percatado, no? Sí, profesora. Ya, ¿qué característica tienen? Tienen una vestimenta como un hábito, ¿cierto? Esas son las túnicas, chicos. Y esas túnicas la usaban en esta época. Los coturnos que son esa soguilla que usan en la cintura y, por ejemplo, para representar la amargura, la tristeza, ¿sí? O la alegría, ellos no usaban simplemente su rostro, sino lo usaban su máscara, ¿sí? En el cual les representaban las diferentes actitudes que ellos tenían o que cada personaje que les tocaba tenía, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se inició el teatro. Ya con el tiempo los escritores van a ir, o los representantes van a ir modificando. ¿Ya, chicos? Sí, Ahora, Miss. la particularidad de usar, por ejemplo, máscaras, tenía una particularidad. ¿En qué creen que les ayudaba? ¿Mm? El usar máscaras, ¿para qué creen que les ayudaba o en qué les beneficiaba a los actores? Era la costumbre, entonces. ¿Mm? Porque, ¿recuerdan dónde lo representaban? ¿Dónde representaban sus historias? Vanessa. ¿Era parte de su vestimenta? Claro, era parte de su vestimenta, pero ¿en qué les beneficiaba? ¿Recuerdan dónde se desarrollaban sus historias? O mejor, ¿dónde lo representaban? ¿Cómo se llamaba el lugar? Que les mostré la imagen también. ¿El teatro? El teatro, cierto, pero era un lugar inmenso. ¿Ustedes consideran de que en esa época
había micrófono para que se puedan comunicar a la gran cantidad de gente que había, teniendo en cuenta también el bullicio que se podría producir. No, Miss. Ah, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Estas máscaras a ellos les ayudaban, ¿para qué? Para amplificar su voz. Porque si yo tengo algo sobre el rostro, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Gritar un poquito más o no? Sí, Miss. Claro, voy a tener que gritar un poco más, ¿ya? Voy a tener que gritar un poco más. Entonces, en eso les beneficiaban estas máscaras, ¿ya? Por eso lo usaban, ¿ya? Ahora, con eso va a surgir lo que es, ¿ya? El teatro o el género dramático, ¿ya? Que en sí va a ser creada, ¿por quién? Por un dramaturgo. Este dramaturgo se va a presentar directamente a la persona, mejor dicho, al espectador, ¿sí? ¿A través de qué? Del diálogo, el cual va a tener 3 etapas: la acción, el conflicto y el final, ¿ya? Más prácticamente como el de una estructura de una narrativa, ¿sí? En sí vamos a tener donde la acción se va a referir a los movimientos tanto internos como externos de los personajes, el cual se va a ver enfrentados a una experiencia especial que es el conflicto ya, ¿no? Donde se manifiesta la intriga, donde es la parte más emocionante de cada historia, ¿no? Por ejemplo, dentro de la narrativa vamos a encontrar lo que es el clímax también, que es el momento de máxima tensión que te cautiva o que al espectador o al lector le cautiva o le llama la atención, ¿no? Ahora, este va a iniciar con una presentación donde vamos a ver a los personajes, ¿sí? Se va a presentar a los personajes, el lugar, ¿sí? El lugar de la historia, ¿sí? Y se va a plantear el problema, ¿no? El problema, con el nombre de conflicto dramático, en el cual va a haber dos enfrentamientos, ¿no? Una de las cuales va a querer vencer a la otra, y dentro del desarrollo es el clímax, ¿no? El desarrollo de la historia, donde es el de máxima tensión, ¿ya? ¿Me dejo entender? Y por último vamos a tener el desenlace, donde ya el problema que ha sido planteado dentro del clímax se va a desarrollar, mejor dicho, se va a resolver, ¿ya? Y se va a responder, o mejor, se va a desarrollar en base a una lógica interna, ¿sí? En el cual van a estar basados las historias. Ahora, este género va a corresponder a los parlamentos, ¿ya? Que va a estar lleno de diálogos, de monólogos, de los soliloquios, de los apartes, y la estructura secundaria o texto secundario, que va a contener las llamadas acotaciones, el cual va a ser del género o del hablante dramático, ¿no? Que va a indicar qué cosa, va a indicar la entrada o salida de personajes, el tipo de escenografía, el lenguaje gestual de los personajes, el lenguaje cerca que van a tener, las luces, la música, que ya en la actualidad nosotros conocemos, ¿ya? Ahora, todo texto dramático, ¿sí? Se va a dar en cuenta entre actos, escenas y cuadros, ¿ya? Los actos, ¿qué son? Son unidades mayores, en el cual se va a dividir las acciones. ¿Cuántas acciones tiene, no? ¿Cuántas épocas tiene la historia? Las escenas, ¿qué se refiere? La entrada y salida de personajes, ¿no? Cómo ingresan, cómo salen, y los cuadros, que ya son las unidades menores. Pero hay una diferencia, ¿no? Entre ellos. ¿Será lo mismo decir obra dramática como obra teatral? ¿Nos referiremos a lo mismo? ¿Mm? No, Miss. No. ¿A qué creen que nos vamos a referir con texto dramático? Texto, Miss, texto dramático. Al texto, ¿no? Por ejemplo, yo te doy el sí de las niñas, te doy la obra. ¿Tú me puedes decir que ella es la obra dramática? Digo, la obra teatral.
Sí. No, No, profe. será la obra dramática, el texto en sí. Mientras que la obra teatral ya es la representación de esta obra dramática, de este texto. ¿Y chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no me hayan entendido? A mí sí te hemos entendido. Muy bien, entonces, estos son cómo se va a iniciar o cómo es el inicio del teatro griego, ¿no? Cómo va a ir a través del tiempo. Vemos que ya hay muchas cosas que han venido cambiando, ¿sí? Y que no han permanecido estáticos, ¿cierto? Ya no se ha quedado, por ejemplo, el vestuario de los personajes, ya no solamente son coturnos o máscaras, sino es parte ya de la escenografía, ¿cierto? Ya se preocupan mucho más por su implemento o dar a entender, por ejemplo, si yo me van a decir, va a haber una obra teatral sobre los tres chanchitos. Entonces, al yo, por ejemplo, ir antes de que empiecen a representar lo que veré, voy a ver una escenografía basada en esa historia, ¿cierto? Que ya me va a dar a mí entender de qué van a actuar. ¿Y chicos? ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Sí, mi. Entonces, a través del tiempo, esto va a ir mejorando hasta la actualidad, ¿no? No se permanece estático. Chicos, muy bien. Si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna duda, aquí nos vamos a quedar en esta clase, en esta parte, y la siguiente clase vamos a ver a uno de los grandes representantes del teatro griego, que es Sófocles, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho.